Cuando Jesús le dio la promesa del Consolador a sus discípulos, ellos no entendieron porque quedaron espantados con la idea de que Jesús iba a desaparecer de en medio de ellos. Eso les preocupó grandemente. De hecho, Jesús les dijo a ellos que les convenía que viniera el Espíritu Santo porque Él iba a ser la fuente de inspiración para ellos. Él iba a ser la fuente de poderes y señales. Él los iba a dirigir, Él los iba a animar. Pero ellos estaban concentrados en la parte de que iban a quedar solos. De hecho, que comprender la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano es de gran importancia para nosotros, porque eso nos permite a nosotros vivir una vida victoriosa. La obra que hace el Espíritu Santo en el cristiano es lo que nos permite a nosotros acercarnos a Dios y reflejar el carácter de Cristo. Y esto es lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Procurando acercarme a Dios y reflejar el carácter de Cristo. Esa es la idea, sí. Oramos. Oremos. Amante Dios, imploramos tu bendición para acercarnos a ti. Amén. Que tu Santo Espíritu estemos conscientes de la obra del Espíritu en nuestras vidas y que de esa manera permitamos que Él nos acerque y que Él haga la obra tuya en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 En el libro de San Juan nosotros encontramos uno de los pasajes más emblemáticos que dio Jesús acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vayamos al capítulo 16 para leer un pasaje muy conocido. Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, Johnny, entonces aquí tenemos un resumen se puede decir mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, como en efecto leemos muchísimos pasajes de la obra que hace el Espíritu Santo, pero Jesús escogió resumirlo de esta forma. Os conviene que yo me vaya. Eso, difícil de tragarse esas palabritas. Exactamente, porque eso no tiene sentido cuando nosotros pensamos que para los discípulos la presencia de Jesús había llegado a ocupar todos los espacios, representaba para ellos su seguridad, alegría y confianza. Perder a Jesús por otra cosa que se llama consolador, que tal vez ellos no entendían bien, no podía ser ningún consuelo para ellos. Pero para nosotros lo es, Rafael. Definitivamente, porque nosotros estamos ya en la post-presencia de Cristo. Y las palabras de Jesús nos hacen saber con certeza que no somos desventajados. Por yo no poder recostar mi cabeza sobre el hombro de Jesús como Juan, el más joven de los discípulos, lo podía hacer, no estoy desventajado de él, ni de los otros, ni de Pedro que podían hablar con Jesús. Porque Jesús dijo que estamos mejor. Sí. Y si la Biblia lo dice y Jesús lo dice, sí, yo lo creo, Rafael. Pues nos conviene creerlo. Te invito a ti a creerlo. Nos conviene creerlo. Ahora, pero miremos, considerando el contexto, Johnny, obviamente Jesús quería darles a ellos un mensaje que creara expectativas positivas. En otras palabras, yo me voy, pero no dejarlos con un sentimiento de abandono y de incertidumbre, sino que ellos tenían que recibir promesas que para ellos fueran una fuente de estudio y de consolación, especialmente hasta el momento que llegaba la promesa, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que se cumplió en el día de Pentecostés. Pero entonces es fácil imaginar que el plan de Jesús era dejarles
promesas positivas que los alentarían a ellos y les darían consuelo. Algo a lo cual anticipar y esperar. Pero no eran mentiritas. No, obviamente que no, porque lo que Jesús les está tratando de explicar es algo que ellos no podían concebir, que en un sentido la presencia del Espíritu Santo es superior a la presencia de Jesús. ¿En un sentido o en todos los sentidos? En un sentido, y lo digo en este sentido, la presencia de Jesús estaba limitada a su presencia Entonces, en todo sentido, como dijo Jesús, les convenía. No les convenía en un pedacito, les convenía en el paquete entero. Ok, en todo sentido. Pero así es que yo lo explico. O sea que la presencia de Jesús era limitada. Correcto. Porque si ellos salían en una misión, Jesús no estaba con ellos. No, y si se fue a orar al monte, no estaba con ellos. Cuando estaban en la barca y Jesús estaba ahí pero dormido, ellos sentían la ausencia de Jesús y lo despertaron. Pero el Espíritu Santo, nosotros estamos acostumbrados a que está con nosotros. Y en nosotros. Y en nosotros. Que es la diferencia también con Jesús. O sea que Jesús, el Espíritu Santo no es un Dios regional que vive en una zona. No está geográficamente supeditado. Limitado, correcto. El Espíritu Santo está con nosotros en cualquier lugar. No habita en templos hechos por manos humanas. En buen castellano, 24/7. En buen inglés será, cierto. Entonces, bueno, lo que dice Jesús entonces es algo que ellos tenían que empezar a entender, que la ausencia de Él les convenía porque entonces vendría la presencia del Espíritu Santo. Y entonces queremos introducir un pasaje que se va a convertir en un tema para este estudio. Y es el pasaje que se encuentra en Romanos 8, versículo 37. Leamos allí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok, Johnny, entonces el tema es que somos más que vencedores. ¿Y cómo es posible eso, en Rafael? Dios. Bueno, precisamente esa es la obra del Espíritu Santo. Vencedor, pero no, más que vencedor. Ok, más que vencedores, sí. Bueno, o sea, que no es el primer lugar, es antes del primer lugar. Dice más que vencedores porque es una victoria garantizada. Una victoria garantizada porque la victoria ya está hecha en Cristo. Entonces, Cristo les da a ellos promesas. Les dice a ellos la función, la obra del Espíritu Santo en sus vidas sería de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero entonces para nosotros se convierte en el qué significan esas palabras. Así que vamos a repasar las palabras y vamos a ir, primero vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer aquí. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muy bien. La obra del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado. Sí. Johnny, eso se puede malinterpretar. Ajá, sí, como que nos conviene condenar a todo el mundo. Eso se puede interpretar en la forma en que si el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo de pecado, yo lo voy a ayudar. Exacto. Yo lo voy a ayudar. ¿Qué día tú estás guardando? Si no guardas el correcto, fuego te viene. Correcto. En otras palabras, es muy fácil para mí como ser humano egoísta y pecador ver la paja en el ojo ajeno y condenar a las otras personas y no darme cuenta de lo que me estoy haciendo a mí mismo. O sea que es para mí. Sí. El convencer de pecado es con respecto a Johnny, no con respecto a Rafael. Sí. Ahora, pero entonces tenemos que ver la diferencia, porque la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Hay formas, Johnny, en que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Johnny a Johnny. Correcto. Estamos pensando que los pecadillos que nosotros hacemos no son tan malos. Hay dos tipos de pecados, los que son malos y los que son buenos. Los malos son los que tú haces y los buenos son los que yo hago. Sí. Dice el ser humano. Sí, sí. Esto Dios me entiende, Dios entiende por qué yo hago las cosas y
y no hay problema. Otra manera Sí. de esto es que un mandamiento es más importante que otro mandamiento. También. Y entonces, el Espíritu Santo tiene que trabajar sobre el ser humano en el sentido de que tiene que enseñarle a todas las personas, como en efecto nosotros hemos aprendido, de que nuestros pecados nos separan de Dios y se constituyen en pecados que nos condenan a la muerte. Ahora, ¿con qué propósito hace eso el Espíritu Santo? Esa es la segunda parte de la obra que hace, pero antes de que pasemos a esa, recordemos de que Dios no nos ha comisionado, no nos ha dado títulos de diputados del Espíritu Santo para ir a hacer la obra del Espíritu Pero Santo. somos embajadores de Cristo. Pero eso tiene un sentido totalmente diferente. No es para condenar en los pecados de otros. Pues, ¿qué tú crees? Que no. No, yo entiendo las preguntas que tú estás haciendo para aclarar, ¿cierto? Sin embargo, se practica, lo hemos visto todos. Sí, así Tal es. vez lo hemos hecho todos. Yo lo he hecho. Sí. Desde el Sí. púlpito he predicado en oportunidades de predicaciones evangelísticas condenando a los demás, cuando el propósito no ha de ser este. El propósito siempre es de edificación. Convencerlos de pecado es decirles no que están haciendo mal, sino lo bueno que se están perdiendo. ¿Te das cuenta, Rafael, verdad? O sea, no es Sí. asunto de que no estás guardando el día correcto, es asunto de que no estás recibiendo la oportunidad de compartir con Jesús una bendición especial. Más se atrae con miel que con hiel. Correcto, correcto. Entonces, ahora sí podemos ir a la segunda parte de la obra del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el versículo 8 de ese capítulo de Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, entonces aquí estamos hablando acerca de la justicia, Johnny. El tema de la justicia, cuando nosotros mencionamos la palabra justicia en términos humanos, estamos pensando en castigo, ¿verdad? Fuego y maceta. Cuando la justicia viene siempre es para castigar, para ponerle las esposas a las personas, llevárselos al calabozo, hacerles un juicio y darles un castigo. Aquí se está hablando de la justicia de Dios. Y la pregunta, por supuesto, es ¿qué cosa es la justicia de Dios? Me parece que la justicia de Dios es invitarnos a tener paz. Así como leímos el verso anterior, cuando decía que el Espíritu nos sella para el día final. Eso, a la vez que sabemos que al estar en el Espíritu estamos sellados para el día final, puedo vivir en paz. Eso es convencerme de justicia. Nunca va a estar en mí. Cuando yo estoy procurando la salvación, Rafael, no me estoy mirando al espejo con el propósito de compararme con la ley, sino que me estoy mirando al espejo con el propósito de ver cuántas cosas más puedo hacer para gozarme más en Dios. Y cuando miro a los otros y estoy pensando en la justicia, estoy pensando en la paz que pueden tener al saber que la justicia de Cristo ya los ha cubierto. Y no estoy pensando en condenarlos porque no están haciendo las cosas como dice la Escritura. Son cuestiones de actitudes, Rafael, ¿verdad? Sí. Cuestiones de entendimiento, porque, Johnny, yo he escuchado a personas decir, pero yo no le hago mal a nadie, porque el ser humano no entiende lo que es la justicia de Dios. La justicia del ser humano es muy diferente a la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que no puede ser humano. O sea, que el humano no puede llegar por su propio medio a esa justicia. Nosotros tenemos niveles de justicia, donde si queremos nosotros nos decimos, yo sí sirvo a Dios bien. Yo, como decía Pablo, yo soy fariseo y yo ayuno y él tenía de qué enorgullecerse en cuanto a las prácticas y a los ritos. Y nosotros hacemos lo mismo. El ser humano se engaña a sí mismo pensando que tiene justicia propia, que no le hace mal a nadie. Y entonces el Espíritu Santo tiene que convencernos de que esa no es la justicia. Hay un pasaje que necesitamos leer en el libro de Isaías, un pasaje muy conocido. Isaías 64. Pero tú te enojaste porque pecamos, porque en los pecados hemos perseverado largo tiempo.
¿podremos acaso ser salvos? Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, Johnny, es llegar a entender que lo mejor de nosotros, cuando lo miramos fríamente, en contraste con Dios, lo mejor de nosotros es pecado. Y esta palabra allí, que trapo de inmundicia, debemos traducirla correctamente. Ujú. Está diciendo en el hebreo como trapo de desecho menstrual. En otras palabras, sería como una toalla sanitaria usada. Eso es lo mejor que nosotros producimos como seres humanos. Y no es halagador esa imagen. Ahora, Martín Lutero, tú mencionaste anteriormente 500 años de la Reforma. que estamos cumpliendo el 50º aniversario de la rebelión de Martín Lutero, y viene a mente la experiencia de Martín Lutero en cuanto a la justicia de Dios, porque Martín Lutero era una persona que vivía angustiado en cuanto a ese término, la justicia de Dios, porque él creía que la justicia de Dios era esa santidad de Dios que exige castigar al pecador, hasta que él, leyendo, orando, meditando en las palabras del Evangelio, de los escritos de Pablo, llegó a entender que la justicia de Dios no es otra cosa que su plan de salvación. En otras palabras, es la perfección de Dios, la justicia de Dios que se da al pecador, se le perdona sus pecados para entonces darle salvación. Ese concepto de justicia, Johnny, no es un concepto humano. Para nosotros la justicia es castigar al infractor. Sí, lo que yo hago me juzga a mí, Sí. no lo que hace otro. Sí. Pero la verdad del Evangelio es que lo que otro hace, no solamente lo hizo otro llamado Jesús, sino que me lo pone a mí en el corazón otro que se llama Espíritu Santo. O sea que 2 veces estoy alejado de lo que se me aplica. Cuando Martín Lutero hablaba de la justicia que él perseguía, como Rafael indicaba, estaba procurando cambiar su vida. Y cuando entendió que la justicia esa era independiente de las acciones de su vida, dijo entonces la frase famosa en latín, idem justus et peccatur, al mismo tiempo justo y pecador. Las inmundicias de Rafael no se eliminan para poder ser justo, sino que al mismo tiempo que Johnny es inmundo, es también justo, porque no es lo que yo hago lo que me va a dar mérito, sino que es lo que ya Jesús hizo. Y lo que ya Jesús hizo es tan grande y tan poderoso que no importa lo malo que yo haga y la frecuencia con la cual lo haga, siempre que yo acepto el regalo, soy justo. ¿Qué te parece, Rafael? Bueno, vamos a leerlo en las palabras de Pablo, porque lo que le hizo a Martín Lutero entender la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios nos salva a nosotros, fueron las palabras de Pablo. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Johnny, aquí dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Exacto. O sea, la justicia de Dios es su gracia perdonadora y salvadora, que el Espíritu Santo quiere aplicar a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que aceptar esto. Por eso es la obra del Espíritu Santo, para que entendamos nuestro pecado y entendamos la justicia de Dios para que respondamos. ¿Quién no, que entiende
la oferta maravillosa de Dios, no la acepta. O sea, todos respondemos. Y esa es la gran obra que nosotros tenemos para compartir con el Espíritu Santo, de compartir con otros el maravilloso mensaje del Evangelio, que incluye la obra del Espíritu Santo de convencernos de pecado y de justicia. Pero entonces eso nos deja un siguiente pasaje, que es la parte del juicio. Vamos a volver a leer ese pasaje en Juan 16. Dijo Jesús, y cuando Él venga, o sea, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, entonces, ¿qué significa de juicio? De juicio. Y esto es un mensaje maravilloso que necesitamos captar. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, yo me voy, pero les dejo a un Consolador que estará con ustedes siempre, en ustedes, con ustedes, los guiará, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa ese juicio? Pues Jesús lo explicó. Ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En otras palabras, Johnny, el juicio es de Satanás. Ya ha sido derrotado. Cristo no solamente derrotó a Satanás en el cielo, sino que lo derrotó en esta tierra, y aunque los discípulos y nosotros estamos sin la presencia física de Jesús, el enemigo de nuestras almas es un enemigo enjuiciado y derrotado. Rafael, esto es maravilloso. Estas palabras de Jesús, de que el Espíritu nos va a convencer del juicio, de que ya Satanás ha sido juzgado, son maravillosas. Nos recuerdan que hay dos acciones aquí. La acción del juicio, de justicia, la acción de justicia es la que Jesús tuvo el papel. Y la acción de juicio es la que Satanás va a tener el papel. Esto nos lleva al santuario terrenal. Cuando se hacían en el templo y en el santuario, en el día de expiación, el Yom Kippur, día de expiación, día de limpieza, día de cubrir todo. En ese día se hacían dos sacrificios especiales, además de los sacrificios de la mañana y de la tarde, que eran el continuo. De manera especial ese día se sacrificaba un cordero y se sacrificaba una cabra. La cabra se le ponían las manos encima y se le enviaba al desierto, y esta cabra era para Azazel. Y esto es lo que Jesús está hablando. El cordero que se mataba era para justicia, que era Jesús, y la cabra era para el juicio, que era Azazel. Dios nos ha mostrado que nosotros no tenemos que tener ningún sentimiento de culpa ni ninguna preocupación, sino debemos vivir en paz. La responsabilidad Jesús la tomó y le pondrá a Satanás la capacidad de pagar el juicio. Jesús tomó la justicia, Satanás va a tener el juicio. Creo que haría falta desdoblar esto un poco más, pero no tenemos tiempo. Se nos está acabando el tiempo y necesitamos leer un par de pasajes más. El primero de ellos está en 1 de Pedro, capítulo 5. Es un tema conocido. Sed sobrios y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos dice resistamos, y una de las razones por las cuales podemos resistir es por el juicio de Satanás. Es un enemigo derrotado. Es cierto, es un enemigo poderoso, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y este último pasaje que vamos a leer es un pasaje que nos aclara a nosotros y que debemos tener presentes de que en Cristo nosotros somos victoriosos. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Johnny, faltan palabras para expresar lo importante de este pasaje. La vida cristiana es una vida de muchas pruebas y muchas dificultades. Tenemos un acusador de nuestras almas, pero tenemos un justificador de nuestras vidas, Jesucristo. Nos llevan a juicio, no importa. Nosotros tenemos nuestro abogado. Que si hay un enemigo poderoso con todo tipo de pruebas y dificultades para nosotros, no importa, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar, y en todas estas cosas somos más que vencedores. Rafael, volviendo a este tema de la justicia y del juicio y del papel de Satanás, todo cristiano ha experimentado en algún momento la certeza de la redención en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, ese mismo cristiano o cristiana ha experimentado el sentimiento de culpa por sus defectos y sus faltas. En otras palabras, el hecho de que hemos aceptado a Cristo como Salvador no nos quita esta experiencia que el enemigo de las almas nos pone al recordarnos nuestras faltas. Como televisión, recordarnos las faltas, ya sea a través de las personas que más nos aman, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o los hermanos de la iglesia, sino también en nuestro propio cerebro, nosotros nos recordamos de esto. Y Dios nos dice, no lo permitas, tu paz y ser más que vencedores. No solamente Cristo venció una vez, porque en la carrera corres y solo uno gana, pero en Cristo ganamos y seguimos ganando. Y aún en la pérdida ganamos. Rafael, aún cuando fallo, puedo reclamar en Cristo y gané. No hay manera de perder. No, aunque me enoje Amén. y diga lo incorrecto, clamo a Cristo, ya gané. Por eso soy más que vencedor. Amén, amén. Y necesitamos tener eso siempre presente. Johnny, estamos llegando ya al fin de los estudios sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad. Para la semana que viene comenzamos una nueva serie de estudios sobre las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Pedro es aquel discípulo que tal vez todos nosotros nos podemos identificar con él porque refleja tan excepcionalmente las debilidades del ser humano, pero también el amor y la aceptación de Dios. Los invitamos para que nos acompañen la semana que viene con el estudio de la persona de Pedro. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.